Bueno, pues estamos en otro capítulo, en el segundo capítulo de la guía de +3. Entonces nos hemos quedado en Input Signal. Nos vamos a configuraciones, nos vamos a puertos y pines y tenemos aquí señales de entrada, Input Signal, ¿vale? Aquí lo tenemos en castellano. Vale. Nos vamos a ir a la guía para ir describiendo todo esto y después venimos aquí a configurar, ¿vale? Que sepáis que estas pestañas, que hasta ahora no lo hemos dicho, se pueden hacer más grandes para poder leer lo que pone, que tampoco interesa mucho, pero bueno, si hay algo que veis que queréis ver y está cortado, lo podéis extender más, ¿vale? Vamos a la guía, que la tenemos por aquí, y empezamos. Las guías, las señales de entrada son todas aquellas. Vamos a ver la foto de esta fotito. Son todas estas que hay aquí, ¿vale? Todo esto vamos a señalar con la flechita de arriba. Todas estas son entradas. Aquí tenemos los home de todos los ejes. Aquí tenemos el probe, que es para las sondas, tanto de altura o de 3D, de las X y las Y, la que tengas, pues aquí le llega la señal. El E-stop, que es el reset o la seta de disparo, ¿vale? Y aquí tenemos todos los finales de carrera, tanto positivo y negativo del X, positivo y negativo del Y, positivo y negativo del Z y del A. Bueno, aunque yo no tengo A, porque veis aquí en mi tarjetita, que es esta la USB, que yo solo tengo los tres ejes X, Y y Z. A no tengo, ¿vale? Bueno, como estamos aquí, pues para que vosotros veáis dónde son las entradas, y esas entradas se conectan en todos estos terminales, cada uno en el suyo, ¿de acuerdo? Entonces volvemos a Input Signal, ¿vale? Y todo eso está aquí donde se configura, ¿vale? Eso se configura aquí. ¿Qué pasa? Que esta parte que vamos a configurar son de los finales de carrera, y hay dos tipos. Están los finales de carrera, los interruptores de finales de carrera y los interruptores de home. Home es donde la máquina la definimos, donde tiene que arrancar o terminar, ¿vale? Es como su zona de, como la palabra dice, es como su casa, ¿no? Bien, esto ¿cómo funciona? Pues funciona con interruptores físicos, interruptores mecánicos y eléctricos, ¿vale? Interruptores de proximidad, interruptores de sensor, hay muchos tipos de interruptores, ¿vale? Y aquí es donde definimos dónde van a estar conectados, a qué puertos le conectamos, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo dos interruptores en el eje X, dos en el eje Y y dos en el Z. Miento, en el Z solo tengo uno, ¿vale? Entonces vamos a hablar solo del X y del Y. Estos interruptores, yo podría tener uno en el X más y otro en el X menos, pero esto significaría que tendría que hacer una instalación de 4 cables, ¿vale? Entonces, con los mismos dos interruptores puedo hacer una instalación de 2 cables. Pongo en serie los dos interruptores y cada vez que abra uno corta la señal y le dice a la máquina que se pare porque esa señal se ha abierto por un motivo. Y da igual que sea en la parte positiva que en la parte negativa, porque mi máquina no necesita saber que está en un sitio o en otro, ¿vale? En otro tipo de máquinas a lo mejor sí necesitamos saber eso y tenemos que hacer una instalación a 4 hilos, o sea, sería el positivo del X, el positivo de la Y y 2 negativos o 2 masas, ¿vale? Entonces
esto sería así. Entonces, a ver, que se me va. Bueno, lo que seguía diciendo, que se me ha ladrado la perrilla y me he despistado. Que los interruptores yo los tengo puestos en serie. Tengo puesto 2 interruptores en serie en el X, 2 en el Y y 1 en el Z, ¿vale? ¿Por qué le he conectado al menos? ¿Da igual conectarlo al menos que al más? Sí, yo lo he conectado al menos porque me ha dado por ahí. Si lo hubiese conectado al más, pues hubiesen funcionado igual. Tendría que haber seleccionado el más y el menos no, y ya está. Y no hay más. El home va aparte, pues se puede poner aparte o se puede poner en conjunto en serie con estos dos. Se pueden poner los 3 en serie. ¿Funciona de la misma forma? No. Yo lo he probado, pero no me gusta la forma de funcionar que tiene, porque el home es como que anula estos finales de carrera. O yo, por lo menos en las configuraciones que he probado, no me ha gustado la forma que tenía la máquina de pulsar esos finales de carrera. Los tomaba y los confundía como el home y no me acababa de gustar mucho. Entonces prefiero tener un final de carrera y hacer luego el home programando la máquina, diciéndole que tiene que ir a unas coordenadas y ya está. Y esas coordenadas se quedan grabadas y me evito tener un pulsador de home. Vale, en algunas máquinas a lo mejor es necesario, en la mía no, o no he visto necesaria esa forma de configuración. Nos vamos a centrar en las configuraciones que tenemos con 2 finales de carrera en cada eje, menos en el Z, que solo tiene uno en la parte alta, porque en la parte baja es tontería, no sirve, no hace función un final de carrera. Le tenemos que definir cuál es el puerto, que en nuestro caso ya hemos visto que el puerto USB es el 1, todos tienen el 1, lo veis, y el número de pin, pues yo el X es el 7, el Y es el 9, el menos, y el Z menos es el 11. Entonces nos vamos a la fotito y vemos aquí que efectivamente el menos es el 7, el menos Y es el 9 y el Z menos es el 11. ¿Lo veis? Vale, pues seguimos con la definición de la pantalla. Después nos vamos a Active Low, que veis, aquí se vuelve a repetir el Active Low y significa exactamente lo mismo que os expliqué en las salidas de motor o las entradas de motor. Que esto se tilda o no se tilda dependiendo de lo que queramos y cómo lo queramos conectar. Yo puedo tener un final de carrera que sea con un contacto normalmente cerrado o con un contacto normalmente abierto, y si no me cuadra porque he tenido que usar uno que no es, porque no tenía otro o porque se ha averiado y le he tenido que usar y no es el que tenía que ser, para cambiar eso pulsamos aquí esta, la chequeamos, la ponemos en verde y ya, si físicamente fuese abierto, pues le haríamos funcionar de la siguiente manera. Si tenemos un final de carrera, vale, y le decimos que cuando abra, cuando la señal se corte, haga saltar la alarma, o que cuando llegue la señal y el contacto se cierre, haga saltar la alarma, vale, pues eso se define aquí. Nosotros le podemos decir que se active o bien por abrirse el pulsador o el interruptor, o bien por cerrarse, ¿vale? Eso se hace en estas pestañas. Emulated es para
lo mismo que aquí tenemos un interruptor físico, pues para hacerlo desde una tecla del teclado, ¿vale? Emulated y la keyhot tienen que ir de la mano. O sea, si tú vas a poner aquí una tecla de teclado, tienes que chequear esto en verde, ¿vale? Si no, no funciona. Podemos hacer que sea desde una tecla o que sea desde un botón exterior, ¿vale? Eso ahora lo vamos a explicar más para abajo. De momento salimos de aquí, nos venimos a nuestra pantallita de señales de entrada, y es lo que decimos, ¿veis? Si por ejemplo aquí yo tuviese que cambiar la forma de contacto de activar esta señal, señalaría aquí, y si por ejemplo si se estuviese conectando porque está cerrada, pues le daría aquí y se conectaría cuando se abre, y si tiene que ser al revés, pues lo dejaría así, ¿vale? Emulate le marcaría si quisiera programar una tecla en el teclado que cuando la pulse haga la misma función, y pulsaría el 0 y aquí pulsaría una tecla cualquiera. Voy a pulsar la M, por ejemplo. Bien, pues la M es la tecla 77, ya me la pone aquí. Pues en el momento que yo aplique y acepte, la tecla 77 me va a hacer que haga lo mismo que ese final de carrera físico eléctrico que tengo, ¿vale? Si yo esto lo dejo así, la tecla no me va a hacer nada. Si yo lo dejo así, sí me va a hacer esa tecla. La tecla M me va a hacer, que es la 77, ¿de acuerdo? Y lo que hay que tener muy claro a la hora de poner aquí una tecla es que esa tecla +3 no la tenga definido para otra función, porque si no nos va a crear conflictos o nos puede crear un problema o un bloqueo o cualquier mal funcionamiento en el sistema, ¿vale? Tenéis que aseguraros de que esa tecla +3 no la está usando de ninguna forma. Hay una configuración de teclas que ya llegaremos en la pestaña correspondiente, en la que se ven todas estas teclas o gran parte de las teclas donde se pueden configurar, ¿vale? Entonces quito la pestaña, la dejo sin tecla y sin nada porque no me hace falta, pero es para el que lo quiera o lo necesite, ¿vale? Y bajamos. Bueno, vais viendo que están aquí, pues están la Y, está la Z, están los home de cada una, están los otros 3 ejes, que ahí viene para 6 ejes, y luego están las señales de input, ¿vale? Que ¿para qué valen estas señales? Pues estas señales hay que señalarlas activas y darles su puerto en el caso de que queramos poner un botón, ¿vale? Un botón externo. Hay que señalar esas entradas, decirle dónde están, aquí en los puertos y pines, decírselo, y luego aquí en los OM trigger son botones externos. Le diríamos igual que un botón externo estaría en el puerto número 1 y tendríamos que señalar el input número 1, ¿vale? Y darle su correspondiente señal, decirle si es alto o bajo y decirle si lo queremos emular o no, ¿vale? Si lo queremos emular, pues le tenemos que decir, no va a ser con una tecla, va a ser con un botón, y eso se dice aquí en los triggers, ¿vale? Y en esta pantalla no hay mucho más que explicar, sino que deciros que, por ejemplo, los jog no sé exactamente para qué son. Es lo único que no he conseguido averiguar para qué es. Así que en este caso, si hay alguien que sepa para qué valen estos, que me lo diga y modificaré, volveré a editar este vídeo explicando para qué es esto. Aparte, pues
una vez que ya lo tenemos, le damos a aplicar, le damos a aceptar, que no lo voy a hacer ahora porque quiero todavía explicar este ajuste, esta pestaña, este botón, ¿vale? Pero primero me voy a la guía, vemos que tenemos todas estas explicaciones de estas pestañas. Aquí tenemos lo que es una definición de input signal y luego ya tenemos todas las pestañas enable, active, low, explicada paso a paso lo que hace cada una, ¿vale? Seguimos teniendo input signal con el resto, como esto es una foto, pues con el resto de las que hay debajo. Seguimos teniendo input signal con más. Tenemos en input signal, ya hemos visto que es donde tenemos el stop que le tenemos que definir. También tenemos la pestaña de probe que está aquí explicada, también tenemos la de stop y está en roja, pues para que sepamos que es la principal que tenemos que programar, y seguimos teniendo pues todas las explicaciones de las teclas, ¿vale? Emulate, el keygeo, todo yo creo que está bastante clarito explicado, y aparte aquí pues luego tenemos los botones de los OM trigger y los THC, que estos es para la subida y bajada de las antorchas en un router de plasma, ¿vale? Pero eso aquí para una fresadora de metal, como es mi caso, pues no lo uso para nada, pero bueno, que sepáis que es para esto. Esto es para la subida de la antorcha, la subida y la bajada de la antorcha. Vale. Seguimos por aquí porque esto me parece que llega hasta el 20, ¿vale? Los botones de OM y trigger, explico aquí también lo que os he dicho para qué son, y los job que no están explicados porque no los sé, y como no lo sé pues no puedo contar algo que no he podido comprobar, ni he conseguido información de ellos, ni nadie los ha explicado. Entonces pues bueno, en esta guía se quedan colgados hasta expensas que vosotros me podáis decir para qué valen estos. Vale, y ahora pasamos a la tecla de automática, que por ejemplo si tú tienes los finales de carrera y no sabes en qué dónde están conectados, pues no puedes definir el puerto y el número de pin de entradas, pues le darías aquí y te lo detectaría. Pero ojo, si el final de carrera es normalmente abierto, no lo va a detectar, ¿vale? Si el final de carrera es normalmente cerrado, sí lo va a detectar. Así que para que os lo detecte, si le tenéis normalmente abierto, le tenéis que pulsar. Si no, no os le va a detectar, ¿vale? Así que hay una cosa que hay que aclarar aquí y dejar muy clara, que es en los finales de carrera, ¿veis? En estos, en el X, en el Y y en el Z, es importante cuando esta pestaña que sea por que esté, a ver cómo lo explico, que haga el cierre, que se dispare, digamos, que haga su efecto cuando se abra, o sea, cuando tú pulses el botón corte la señal, ¿vale? Se abra ese interruptor y corte la señal. ¿Por qué es interesante que esto sea así? Muy fácil, porque estas máquinas, todo el cableado de estos interruptores se están moviendo continuamente, y aunque los llevemos por cadenas o los llevemos lo más seguros posibles, al tener movimiento, lo más fácil es que con el tiempo un cable, que no tiene por qué, pero normalmente suelen ser las averías más comunes, un cable se nos parta o se nos desconecte por lo que sea, por el movimiento que tienen. Entonces, si esta configuración está hecha en que haga su efecto cuando el interruptor abre, al desconectarse el cable o al partirse, va a detectar que es como si se hubiese abierto el interruptor y nos va a declarar la avería. ¿Que nos vamos a cabrear y no vamos a saber por qué se ha averiado? Sí, pero
se va a parar la máquina y ahí se va a quedar. Entonces va a ser donde nos vamos a tener que poner a indagar y a buscar esas averías y a repararlas, ¿vale? Pero ¿qué pasa si lo hacemos al contrario? Si lo hacemos cuando el interruptor pulsa y se cierra, hace el contacto y ahí manda la orden y le dice a la máquina que pare, pues que si nosotros en esos movimientos de máquinas ese cable se nos parte cuando la máquina vaya a pulsar ese interruptor, como el cable está partido no va a mandar la orden, y al no mandar la orden lo que va a hacer va a ser continuar y se nos va a llevar por delante todo lo que pille. Vamos a hacer una avería catastrófica, ¿vale? Entonces por eso es mejor que los finales de carrera sean cuando abren el contacto, ¿vale? Eso aseguraros mucho. Y si tenéis un final de carrera de contacto normalmente abierto y lo hace para cerrar, sabéis que se cambia en el Active Low. Aquí lo podéis hacer, podéis seguir usando ese mismo contacto, pero aquí cambiáis esa función, ¿vale? Vale, pues yo creo que en input signal ya no tenemos nada más que explicar. Le daríamos a aplicar, le daríamos a aceptar, pulsamos el reset, nos vamos a configuración y guardamos los ajustes. Vale, hay una cosa en la guía que me falta, que la voy a explicar en este vídeo para no hacerle más largo ni explicarlo en otro, que es a continuación del input signal nos falta un apartado del motor output, creo que está aquí, que es el speedlet. O sea, en el motor output, que lo explicamos en el vídeo anterior, en el primer vídeo de la guía, no solamente están los ejes Z, Y y X, sino que también podemos configurar el motor del speedlet. Cuando nos referimos a motor del speedlet, significa el motor que hace girar la herramienta, ¿vale? Que se llama de muchas formas, o se le llama speedlet o se le llama usillo, aunque usillo también se le llama al tornillo de un eje. Vale, entonces aquí cuando definamos la palabra speedlet o definamos la palabra usillo, va a ser para referirnos al motor que hace girar la herramienta de corte, ¿vale? Entonces, este motor se puede accionar de varias formas. Puede ser un motor de pasos, que entonces habría que configurarlo aquí, como se ha configurado cualquiera de estos, o un motor de un servomotor, que también habría que configurarlo aquí, o por ejemplo, os estaba hablando de la tecla de Low Active, que yo por ejemplo no tengo ni un motor de pasos ni un servomotor. Tengo un motor normal y corriente comandado por una tarjeta electrónica, y esa tarjeta electrónica yo la hago comandar, la enciendo y la apago mediante un relé, y eso no se configura aquí, ¿vale? Eso ya os diré dónde se configura en los próximos vídeos cuando toque su pestaña, que va a ser muy rápido, y yo creo, si no en la siguiente, será las dos siguientes. Pero las conexiones de relé se activan en otro sitio. Aquí no, aquí solo si es un motor de pasos o si es un servomotor, ¿vale? Entonces con eso definimos, ya hemos terminado motor output y hemos terminado input signal. Así que el siguiente vídeo lo haremos no, me estoy colando motor output, vale, sí, no, efectivamente hemos terminado motor output y input signal, y el siguiente vídeo será de output signal, de todas las salidas, las señales de salida, ¿vale? Esto va para el siguiente vídeo, así que muchas gracias por todo y hasta el próximo vídeo.